Me llamo Heidi Davies y, a mis 35 años, soy sargento de primera clase de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. He pasado toda mi vida aprendiendo a neutralizar sistemáticamente al enemigo, pero nunca imaginé que mi mayor enemigo dormía a mi lado. Esa tarde, llegué temprano a casa con una botella de bourbon Pappy Van Winkle de 23 años en la mano, lista para contarle a mi esposo, Mark, la noticia del mayor ascenso de mi carrera. Pero mientras caminaba en silencio hacia nuestra habitación, la escena que se desató me dejó paralizada. No era solo el sonido de mi hermana Chloe gimiendo el nombre de mi esposo, era verla con la bata de seda de mi madre. El que me dio antes de morir. El que ni siquiera me había atrevido a usar. Y entonces oí la voz de Mark, un susurro despectivo que jamás olvidaré. Solo es una soldado, Chloe. Eres una mujer de verdad. No tenía ni idea de que el soldado estaba justo afuera de la puerta y que la guerra de sus vidas acababa de comenzar. Si alguna vez te han apuñalado por la espalda las mismas personas a las que se supone que más querías, cuéntame desde dónde lo ves. Dale a me gusta y prepárate para una campaña llamada Justicia. El sol del atardecer se filtraba entre los altos pinos de Carolina del Norte, proyectando patrones cambiantes de luz y sombra sobre el capó de mi camioneta. Conducía con las ventanillas bajadas, dejando que el aire húmedo y terroso llenara la cabina, con una sonrisa genuina y poco común en mi rostro. En el asiento del copiloto, cuidadosamente abrochada, estaba la botella de Pappy Van Winkle. Me había costado una fortuna, pero valió la pena. Era un día para celebrar. Tras años de trabajo incansable, de despliegues que parecían eternos, de llevar mi cuerpo y mi mente al límite, por fin me habían seleccionado para ser instructor en la Escuela de Guerra Especial. Fue un ascenso que definió mi carrera. Me imaginé la cara de Mark cuando le enseñé el bourbon y los 2 billetes de avión a Montana que llevaba en el bolsillo. Me imaginé sentados en el porche trasero esta noche, el aroma de las costillas estilo Carolina ahumándose en la parrilla, su favorita mientras planeábamos nuestro viaje. Unas vacaciones de verdad, solos los dos bajo ese cielo abierto. Durante años, mi vida había sido una serie de sacrificios, largos meses lejos de casa, entrenamientos agotadores con un calor sofocante y un frío glacial. El constante zumbido de peligro que se convierte en parte de ti, pero creía que todo había merecido la pena. Creía que tenía todo lo que una persona podría desear. Una carrera que me llenó de orgullo y un esposo que fue mi refugio. Mi regreso en paz tras la tormenta. Esa frágil y hermosa pieza estaba a solo minutos de ser destrozada, y conduje hacia ella completamente inconsciente. Lo primero que me impactó al cruzar la puerta fue el silencio. Era el silencio equivocado. No la tranquilidad vacía y pacífica de una casa vacía, sino un silencio denso y expectante. Mi entrenamiento, los instintos afinados durante una década de reconocimiento y evaluación de amenazas, tomaron el control antes de que mi mente consciente siquiera supiera qué estaba pasando. Mi cuerpo entró en alerta máxima. Allí, junto a la puerta, había un par de zapatos de hombre, unos Oxfords negros Allen Edmonds, no Marks. Vivía con botas de cuero desgastadas y zapatillas de deporte. En la barandilla de la escalera colgaba descuidadamente una chaqueta de contratista. Su tela, un elegante gris corporativo, desentonaba en nuestra rústica casa. Entonces, el olor me impactó. Un perfume empalagoso, una mezcla de vainilla y gardenia que flotaba en el aire. No era mío. Mi olor era a jabón, pólvora y el tenue aroma limpio a cedro de mi armario. Mi corazón empezó a latir más rápido, un golpeteo fuerte y rítmico contra mis costillas. No era miedo, era la fría alarma, cargada de adrenalina, que indica el contacto con el enemigo. Cada paso que daba sobre el suelo de madera era silencioso, pausado, con el peso equilibrado sobre las puntas de los pies. Ya no era una esposa que volvía a casa, era una operadora que despejaba una estructura.
Mis ojos escudriñaban cada detalle mientras avanzaba por el pasillo, pasando junto a la galería de fotos de nuestra boda. Allí estábamos, sonriendo con nuestros uniformes azules y mi toga blanca. Un monumento a una promesa que ahora parecía una broma cruel. Me había entrenado para emboscadas, artefactos explosivos improvisados, amenazas que surgían de las sombras. Estaba preparada para todo, menos para la verdad que me aguardaba arriba. Al acercarme a lo alto de las escaleras, la oí. Primero, solo un sonido apagado, indistinto, pero luego una voz. La voz aguda de mi hermana Chloe, de una forma que siempre me ponía los pelos de punta. Y entonces, a través de la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta, lo vi todo. Chloe llevaba la bata de seda blanco perla de mi madre, la que mi madre usó en el hospital durante sus últimos días, el que me hizo prometer que usaría en una noche realmente especial. Una furia gélida y violenta, más fría y aguda que cualquier miedo que hubiera conocido, me recorrió las venas. Esto no era solo una aventura, era una profanación, la violación de algo sagrado. Y entonces la voz de Mark, baja y conspiradora, destilando un desdén que nunca antes le había oído. «Es solo una soldado, Chloe. Eres una mujer de verdad». Esa frase no me hizo llorar. Hizo algo mucho peor. Fue como un disparo limpio y perfecto al corazón de la mujer que era, la esposa que lo amaba. La mató al instante. Y en su lugar, el soldado se levantó, completamente despierto y al mando. El dolor no desapareció. Se cristalizó, se agudizó hasta convertirse en un punto de enfoque único. El objetivo ahora estaba claro. El enemigo había sido identificado. Mi entrenamiento me gritaba: «No te enfrentes, no te apresures hacia el objetivo sin inteligencia. La confrontación directa conduce al caos, a la pérdida de ventaja». En lugar de irrumpir por la puerta, retrocedí un paso en silencio, y luego otro. Mis movimientos eran fluidos, precisos, sin emoción. Me retiré al baño de invitados al otro lado del pasillo, cerrando la puerta sin hacer ruido. Mi corazón ya no latía aceleradamente. Era como un bloque de hielo en mi pecho. Saqué mi teléfono, con los dedos firmes, mientras navegaba hasta la aplicación de grabadora de voz y pulsaba el botón rojo. Me quedé allí inmóvil, apoyado en la fría pared de azulejos, captando los sonidos de su traición. Cada segundo de la grabación era otra prueba, otra munición. Cada gemido, cada mentira susurrada, forjaba mi determinación en algo inquebrantable. Esto ya no era un matrimonio roto. Era una misión. Y mientras permanecía allí, en la silenciosa oscuridad, le puse nombre a esa misión. Operación Caída. No lloraría, no gritaría, planearía, ejecutaría. Mi dolor acababa de tener un propósito, y ese propósito era su destrucción sistemática y total. Después de que se fueran, la casa finalmente volvió al silencio. Pero el silencio ahora estaba contaminado, envenenado. No dormí. En cambio, fui a mi estudio. La pequeña habitación, que antaño era un santuario lleno de libros de historia militar y mapas de tierras lejanas, se convirtió en mi centro de operaciones tácticas. Mi pesado escritorio de roble era el puesto de mando. Conecté mi disco duro cifrado, mi teléfono prepago y encendí mi portátil. Mi primera prioridad era asegurar la información que acababa de recopilar. Subí el archivo de audio de mi teléfono a un servidor anónimo seguro en la nube. Se registraron las pruebas y se aseguraron los activos. Empecé a trabajar, dejando que la fría lógica de mi entrenamiento tomara el control. Abrí un programa de análisis de enlaces y comencé a construir un mapa de red, conectando los puntos de datos. Identifiqué los viajes de negocios sospechosos de los últimos 6 meses, el repentino interés de Chloe por asistir a eventos de contratistas militares cerca de Washington, D.C. Cada pieza de información era un nodo, y al trazar las líneas entre ellas, empezó a surgir una imagen clara de un engaño coordinado.
Pero mientras trabajaba, la imagen de Chloe con esa bata de seda blanca perla seguía destellando en mi mente, una imagen persistente y ardiente que atraía otro recuerdo de las profundidades, una herida mucho más antigua que había intentado enterrar durante más de 20 años. El recuerdo de una medalla de oro y el calor sofocante de un verano en Virginia. Tenía 12 años. Ese verano era mi mundo entero. Me despertaba a las 5:01 m. Todos los días, con el cielo aún gris antes del amanecer, para ir en bicicleta a la piscina comunitaria. Nadaba hasta que me ardían los músculos con un dolor intenso y sentía los pulmones en carne viva. Pasé horas practicando mis volteretas hasta que me salieron perfectas. Mi piel se bronceó por el sol implacable. El olor a cloro se me quedó grabado en el pelo. Mi objetivo era único: la medalla de oro en los 100 metros libres del campeonato del condado. Y la gané. Recuerdo su peso alrededor del cuello, la textura áspera de la cinta azul, la abrumadora sensación de que, por una vez, todo mi esfuerzo había dado sus frutos de una forma que todos podían ver. Mi alegría duró exactamente un día. A la mañana siguiente, ya no estaba en la caja de terciopelo de mi cómoda. Lo encontré colgado del cuello de mi hermana de 9 años, Chloe, cuando estaba a punto de irse a la escuela. Se paseaba frente al espejo, contándole a su reflejo cómo había ganado la gran competición de natación. Cuando la confronté, con lágrimas de rabia e incredulidad en los ojos, hizo un puchero. Y entonces intervinieron mis padres. «Chloe te admira, cariño», dijo mi madre con ese tono apaciguador que siempre usaba, como si mis sentimientos fueran una molestia menor. Ella admiraba a su hermana mayor. Yo admiraba a mi padre, un coronel retirado del ejército, un hombre cuyo respeto anhelaba más que a nada. Esperaba que comprendiera la disciplina, que comprendiera el valor de algo ganado. En cambio, apretó la mandíbula. Me miró, no con compasión, sino con decepción. «Tú eres la fuerte, Heidi», me ordenó, con una voz que no dejaba lugar a réplicas. «Dale lo que tiene. No seas tan egoísta». Tuve que quedarme allí, muda y temblando de furia impotente, viendo a mi hermanita llevar mi logro a la escuela. Tuve que escucharla recibir elogios por la victoria que mis músculos doloridos y pulmones ardientes habían conseguido. Yo era la fuerte. Y ser fuerte significaba que mis logros eran desechables, mis sentimientos irrelevantes, y mi rol era dar en silencio mientras que el de Chloe era recibir con gracia. Mirando fijamente la pantalla brillante de la computadora en mi estudio, los años se desmoronaron. Lo vi con la cruda y brutal claridad de una imagen satelital. Mi vida entera había sido una repetición de ese mismo patrón. Siempre fui yo quien se esforzaba más, quien se sacrificaba más, quien cargaba con el peso. Me uní al ejército buscando la aprobación de mi padre, mientras que Chloe se dedicó a ser una influencer de cónyuges de militares, monetizando los mismos sacrificios que yo y tantos otros estábamos haciendo. Era mi caballo de batalla. Chloe era la beneficiaria, la consentida, protegida y perdonada por todo. Y Mark encajaba a la perfección. Amaba los beneficios de mi fuerza, el estatus de estar casada con un boina verde, la seguridad económica, el respeto que le daba en su trabajo. Pero le molestaba la independencia que conllevaba. No quería una pareja igualitaria, quería una mujer a la que pudiera proteger, una damisela para su caballero. Quería la idea de una mujer fuerte, pero no la realidad de una que en realidad no lo necesitara. Esta traición no fue un evento aislado, fue la culminación de una vida de ser minimizada por quienes se suponía que más me querían. Un susurro silencioso y decidido escapó de mis labios. «Basta. No habrá una próxima vez». No hubo lágrimas. Llorar parecía un lujo que no podía permitirme, una debilidad que la misión no permitía. En cambio, una claridad fría e implacable se apoderó de mí. Mi pasado me había enseñado una lección invaluable. Defender mi caso ante ellos, pedir justicia, era una pérdida de tiempo.
Simplemente me dirían que estaba siendo egoísta otra vez. La única forma de ganar era ser más fuerte, más inteligente y más despiadado de lo que jamás imaginaron. Dirigí mi atención al portátil personal de Mark, que estaba en la esquina del escritorio. Probé una contraseña. Su cumpleaños, denegado. Nuestro aniversario, denegado. Entonces, un pensamiento amargo cruzó mi mente. Escribí que HLO E08214. Su cumpleaños, acceso concedido. Una sonrisa pícara y sin humor se dibujó en mis labios. Dentro había una mina de oro de descuido. Recibos de hotel para dos en sus viajes de negocios en solitario. Correos electrónicos efusivos. Un historial de búsqueda que pintaba una imagen vívida de su romance. Mi enemigo era descuidado. Comencé el meticuloso proceso de catalogarlo todo, creando carpetas, etiquetando archivos. Cada archivo estaba en la recámara. Cada prueba era un pasador extraído de una granada. Si alguna vez te han dicho que eres el fuerte, y eso significa que tienes que soportar en silencio la injusticia mientras otros salen airosos, por favor, apoya esta historia dándole a me gusta y cuéntamelo en los comentarios. Escribe la palabra fuerte abajo para que sepa que estás ahí. Mis manos se movían con falta de práctica, con un propósito decidido guiándome. Los recuerdos que una vez fueron fuente de profunda y dolorosa tristeza, ahora se estaban convirtiendo en armas. El dolor se estaba convirtiendo en combustible. El pasado ya no era una carga, ahora era un mapa hacia la victoria. Las siguientes 72 horas se difuminaron en una neblina de cafeína e intensidad hiperconcentrada. Mi vida se dividió en dos realidades irreconciliables. De día, era el sargento de primera clase Davis. Conduje hasta Fort Bragg, con mi uniforme impecable y mi postura perfecta. Instruí a mis cuadros de entrenamiento en los ejercicios, participé en reuniones de estrategia y acepté las felicitaciones por mi ascenso con una sonrisa mecánica. Cumplí con mis tareas con una eficiencia impecable, con mi rostro y mi máscara ilegibles. Mis colegas vieron lo que siempre vieron. Un soldado dedicado, disciplinado y con el control. No tenían ni idea de que la verdadera guerra no estaba en un desierto lejano, sino en el cascarón vacío de mi propia casa. Al caer la noche, el soldado se quedó, pero la misión cambió. Mi casa se transformó en una celda clandestina de análisis de inteligencia. Dormir era un lujo que no podía permitirme. Mi dieta consistía en café solo, espeso como el lodo, y barras de proteína calcáreas que masticaba sin saborearlas. Las noches eran una rutina silenciosa e implacable. Encorvado sobre mi portátil, con el brillo de la pantalla proyectando largas sombras, revisaba el desastre digital de mi vida. Comprobé meticulosamente cada línea de los extractos de la tarjeta de crédito de Mark. Un cargo por un hotel boutique en Arlington, Virginia, en una cita en la que supuestamente estaba de viaje de trabajo en San Diego. Una búsqueda rápida en las redes sociales de Chloe reveló una publicación de ese mismo fin de semana. Una foto de 2 copas de champán con el texto: un fin de semana de chicas solitarias en la ciudad. Las mentiras eran descaradas. Recopilé los datos en una cronología detallada, una hoja de cálculo que se convirtió en una clara prueba de su engaño. Un agotamiento físico, profundo y agobiante, se instaló en mis huesos. Me ardían los ojos y un dolor sordo me latía en la base del cráneo. Pero a un boina verde se le enseña a compartimentar el dolor, a archivarlo y a continuar la misión. Así que lo reprimí, ignoré la protesta de mi cuerpo y seguí trabajando. Estaba solo, completamente solo, en la misión más solitaria de mi vida. La tercera noche, mi teléfono vibró, una vibración inquietantemente fuerte en el silencio sepulcral. Era mi madre. Por un instante, una luz de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez lo sepa. Tal vez presentía que algo andaba mal. Fue una idea tonta e infantil. Dejé que sonara 2 veces más antes de contestar, con voz neutra. Hola, mamá. Heidi, cariño, ¿cómo estás? Me enteré de tu ascenso. ¡Qué maravilla!
Preguntó con voz alegre y distante. Oye, llamo por Chloe. Claro que sí. El rayo de esperanza se apagó, dejando una fría ceniza. La pobre está muy estresada últimamente con estos nuevos contratos con influencers. Es mucha presión. Ya sabes lo sensible que es. Su voz estaba impregnada de esa preocupación familiar que reservaba exclusivamente para mi hermana. Entonces llegaron las palabras, la frase casual que marcó la historia de mi vida. Eres su hermana mayor y eres un soldado. Eres más fuerte. ¿Podrías cuidarla por mí? Quizás llamarla este fin de semana solo para animarla. Apreté el teléfono con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos como el hueso. Su audacia me dejó sin aliento. Quería que yo, la mujer cuya vida estaba siendo destruida por Chloe, la animara. La petición era tan profundamente insultante que trascendía la crueldad. No solo me estaban traicionando, esperaban que les ayudara a hacerlo. Para ellos, yo no era una persona. Yo era un auxiliar, el fuerte, el que solucionaba los problemas, el soldado capaz de absorber cualquier golpe y aún así tener que hacer guardia. Respiré lenta y controladamente. Lo investigaré, dije con voz fría y monótona. Luego colgué. El silencio que inundó la habitación después fue más denso que antes. Era el silencio aplastante de ser invisible para quienes se suponía que debían verme con más claridad. Ya no podía trabajar, no podía quedarme quieto. La rabia, tan fuertemente comprimida, era ahora un núcleo volátil dentro de mí. Antes del amanecer, el sueño aún era un extraño. Me até las zapatillas de correr. Necesitaba moverme. Necesitaba dolor. Salí corriendo a la penumbra del amanecer, recorriendo los senderos familiares que serpentean entre los pinares alrededor de Fort Bragg. El aire húmedo de Carolina del Norte, denso como una manta, me llenó los pulmones. Corrí sin pensar, esforzándome más, mis pies golpeando a un ritmo furioso contra la tierra húmeda. Corrí hasta que me ardían los muslos y respiraba entrecortadamente. Cada paso brutal era un grito que no podía soltar. De opreso liber. El lema de las fuerzas especiales resonaba en mi cabeza. Liberar a los oprimidos. Durante toda mi carrera, había luchado por liberar a otros. Ahora, la única persona que quedaba por liberar era yo misma. La agonía física era un fuego purificador que disipaba el dolor y la confusión. Cuando los primeros rayos del sol se abrieron paso entre los árboles, finalmente me detuve, inclinada sobre las rodillas, con el sudor a chorros. El agotamiento se había ido, la agitación emocional se había ido, solo me quedaba una determinación fría, pura e inquebrantable. Regresé a mi centro de mando con una nueva claridad. La búsqueda casi había terminado. Hice una última llamada a un viejo amigo de una misión de operaciones conjuntas, un hombre que ahora se dedica al tranquilo mundo de la ciberseguridad. Mi petición era simple. Tengo una inquietud sobre la seguridad de un contratista de defensa. Le dije que necesitaba ver algunos correos electrónicos eliminados de su servidor. Es una cuestión de integridad operativa. No hizo preguntas. En nuestro mundo, no hacía falta. Horas después, apareció un archivo cifrado en mi bandeja de entrada. Y ahí estaba, la pieza final, el tiro mortal, una cadena de correos electrónicos entre Mark y Chloe. En él, Mark, usando su autorización de seguridad de alto nivel, había enviado información confidencial sobre un próximo contrato del Departamento de Defensa, especificaciones técnicas, límites presupuestarios y criterios de evaluación. Le estaba dando información privilegiada, dándole una ventaja ilegal. Esto no era solo una infidelidad, era un delito grave, una violación de la seguridad nacional. Era todo lo que necesitaba, no solo lo suficiente para terminar un matrimonio. Esto era suficiente para destruir sus carreras, sus reputaciones y sus futuros. La misión había cambiado. La fase de recopilación de inteligencia había terminado. La fase de acción directa estaba a punto de comenzar. Una vez obtenida la última prueba, la adrenalina que me había mantenido durante 3 días se desvaneció,
dejando un vacío aterrador en su lugar. La misión estaba completa, pero no había sensación de victoria. Solo había un profundo agotamiento hueco que se instaló en lo más profundo de mi alma. Mi casa, antes un santuario, ahora parecía una tumba. Su silencio me asfixiaba con los fantasmas de secretos sucios. No podía quedarme allí ni un segundo más. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Cada fotografía en la pared era un recordatorio burlón de la vida que creía tener. Tomé mis llaves, me subí a mi camioneta y conduje sin más. No tenía destino, solo huía del silencio. Mi camioneta me llevó por las calles ásperas y familiares de Fayetteville, pasando junto a la luz de neón de las casas de empeño y los bares tenuemente iluminados que atendían a los soldados de permiso. Las luces de la ciudad se difuminaron en una mancha de color sin sentido. Finalmente, me encontré entrando en el estacionamiento de grava de un pequeño y modesto restaurante abierto las 24 horas, escondido en una calle lateral. Era el tipo de lugar que parecía de toda la vida, con un letrero descolorido, café siempre preparándose y vinilo rojo agrietado en los asientos de las cabinas. Solo quería estar en un lugar con el suave murmullo de la actividad humana, el tintineo de los platos, el murmullo de las conversaciones, cualquier cosa que ahogara el silencio opresivo de mis propios pensamientos. Me deslicé en un taburete junto al mostrador, sintiéndome más agotada e invisible que nunca en mi vida. Una camarera con un rostro amable y cansado y una etiqueta con su nombre que decía «Brenda vino». «¿Qué te traigo, cariño?», preguntó con la voz ronca por años de tomar pedidos. «Solo café solo y unas cuantas tortitas», dije, con mi propia voz sonando distante. No tenía hambre, la verdad, pero necesitaba el ancla de hacer algo normal, algo mundano. Necesitaba fingir por unos minutos que era una persona más que paraba a cenar tarde. A unos taburetes de mí se sentaba un señor mayor, de unos 70 y tantos años. Vestía una sencilla camisa de franela y una gorra de béisbol verde descolorida con el icónico águila, globo terráqueo y ancla del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Era un veterano de Vietnam, su mirada era clara y serena, y observaba toda la sala con una mirada serena y observadora. No me miraba fijamente, pero podía sentir que me observaba. No era la mirada curiosa e indiscreta de un desconocido intentando entenderte. Era algo más profundo, una expresión de silenciosa comprensión. Vio cómo me sentaba erguido como un palo, incluso en un taburete de restaurante. Vio cómo mis ojos, inconscientemente, recorrían el local, registrando las salidas, evaluando a los demás clientes por pura costumbre. Y vio la mirada en mis ojos, esa mirada que los soldados llaman la de los 1000. Esa mirada distante y angustiada de alguien que lleva un peso indescriptible. Él ya la había visto antes. Probablemente la había visto en el espejo. La había visto en los ojos de sus hermanos. Brenda trajo mis panqueques y los comí despacio, metódicamente, sin siquiera saborearlos. El calor de la taza de café en mis manos fue un pequeño consuelo. Al terminar, pedí la cuenta. Brenda se acercó, pero en lugar de la factura, me dedicó una cálida sonrisa. «Ya está hecho, cariño», dijo, señalando con la cabeza hacia el mostrador. «El caballero pagó por ti». Lo miré sorprendido. El viejo marine me miró a los ojos y me dedicó un leve y respetuoso saludo. Se levantó del taburete y se acercó, con movimientos rígidos pero pausados. No me preguntó mi nombre, no me preguntó qué me pasaba, no me dijo ni una sola obviedad. Simplemente posó una mano firme y silenciosa sobre mi hombro. Su tacto era firme y reconfortante. Se inclinó ligeramente hacia mí. Su voz era un murmullo grave y áspero. «Gracias por su servicio, sargento», dijo, mirándome a los ojos con profunda comprensión. «A veces, las batallas más duras son las que libramos en casa. Manténgase firme». Y dicho esto, se dio la vuelta y salió del restaurante, dejándome allí sentada, completamente atónita. El calor de su mano aún persistía en mi hombro. Por primera vez en días, la férrea disciplina que me había envuelto finalmente se quebró. Una lágrima ardiente se escapó y recorrió mi mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de autocompasión, era una lágrima de gratitud abrumadora y desgarradora.
Un completo desconocido me había dado más reconocimiento, más respeto y más compasión genuina en esos 30 segundos que mi propia familia en toda mi vida. No me veía como una herramienta, ni como el fuerte, sino como un compañero soldado, un miembro de la misma tribu, unido por un código de honor tácito. Sus palabras, mantente firme, no eran una sugerencia, eran un mandato, una orden de un guerrero a otro. Y un simple acto de bondad no me hizo sentir más débil. Al contrario, fue como un salvavidas, una repentina recuperación de la fuerza espiritual y emocional que creía completamente agotada. Rellenó la reserva. Me sequé la lágrima con el dorso de la mano y respiré hondo para tranquilizarme. La niebla del agotamiento y la desesperación empezó a disiparse, reemplazada por una fría y clara concentración. Lo sabía muy bien. Recibí mis órdenes. Era hora de regresar a la base. Era hora de prepararme para el contacto. La batalla en casa estaba a punto de comenzar. Tras el encuentro en el restaurante, regresé a casa con una renovada sensación de calma. No era paz, todavía no, pero era una claridad fría y dura. La tormenta emocional había pasado, dejando tras de sí un propósito tranquilo y firme. Ya no había urgencia ni energía frenética. El plan estaba completo. Las pruebas estaban recopiladas, cifradas y respaldadas en 3 lugares distintos. El momento del ataque lo decidiría yo. Tenía el control. Pasé esa noche recuperando mi espacio, realizando una serie de rituales para poner orden en el caos que había invadido mi vida. Limpié la casa metódicamente, eliminando el persistente aroma del perfume de Chloe, hasta que solo quedó el limpio aroma a pulimento de limón y antiséptico. Desmonté mi rifle de servicio, limpiando cada componente con una eficiencia experta. El familiar aroma a aceite para armas impregnaba el aire. Extendí mi uniforme de gala, quitando cualquier mota de polvo y alineando los pliegues con precisión militar. Esta era mi preparación previa a la misión. Me estaba preparando para la batalla, tanto mental como físicamente. El silencio de Mark y Chloe durante los últimos días había sido revelador. Sabía que no era el silencio del remordimiento ni la culpa. Era el silencio de la arrogancia. Asumían que yo no lo sabía, que su secreto estaba a salvo y que yo era la misma esposa predecible y hermosa de siempre. Habían cometido un error crítico y pronto fatal. Habían subestimado profundamente a su adversario. Creían estar jugando contra una esposa, pero estaban a punto de verse envueltos en una guerra con un soldado. Justo cuando terminaba, sonó mi teléfono, rompiendo el silencio. El identificador de llamadas parpadeó. Mark. Respiré hondo para centrarme, de esas que tomo antes de abrir una puerta. Deslicé el dedo para responder y activé la aplicación de grabación de llamadas. «Hola, Mark», dije con voz perfectamente serena. Su voz al otro lado era empalagosa, un tono artificial y meloso que me revolvió el estómago. «Heidi, cariño, solo llamo para ver cómo estás. Sé que has estado muy liada con el trabajo últimamente, pero no olvides que la familia es lo más importante», empezó, con la condescendencia que destilaba cada palabra. Mi mente lo notó de inmediato. ¿Táctica? Preocupación fingida para establecer una base de normalidad. Continuó, con la voz cargada de falso sentimiento. Este fin de semana es la fiesta del 40º aniversario de mamá y papá. Sabes lo mucho que significa esto para ellos. Se les rompería el corazón si no apareciéramos juntos como equipo. Táctica. Aprovechar un evento familiar importante para generar presión emocional y culpa. Ya le dije a Chloe que podía ayudarnos a elegir un regalo sorpresa para ellos. Táctica. Introducir descaradamente al cómplice en la conversación para sondear sus reacciones y normalizar su presencia. Cada palabra que pronunciaba era una jugada calculada en un juego psicológico que conocía de sobra. Escuché en silencio, analizando mentalmente su estrategia con fría indiferencia. Esta era una técnica clásica de interrogatorio.
algo sacado directamente de mi entrenamiento en señuelos, supervivencia, evasión, resistencia y escape. Un captor a menudo intenta crear una falsa sensación de normalidad usando apelaciones emocionales y fingiendo amabilidad para quebrar la determinación de un prisionero. Intentan hacerte creer que la obediencia es el único camino razonable. Mark no era solo mi esposo infiel en ese momento, era mi captor y me estaba tratando como una tonta. No solo me traicionaba, estaba insultando mi inteligencia. La rabia que sentía en mi interior no se encendió, se reprimió, se enfrió, endureciéndose como una afilada esquirla de hielo en mi pecho. Pensó que era una negociación. Se equivocó. Dejé que el silencio flotara en el aire un instante, lo justo para incomodarlo. Entonces respondí, con una voz completamente desprovista de la emoción que intentaba provocar. Allí estaré, dije, cada palabra cortante y precisa. Tenemos que hablar, los tres. La falta de emoción pareció desconcertarlo. Esperaba lágrimas, ira o acusaciones. No esperaba una aceptación tranquila y clínica. Ah, sí, claro, balbuceó, intentando recuperar el equilibrio. Genial, nos vemos entonces. Colgó, probablemente creyendo aún haber controlado la situación, que su pequeño drama doméstico seguía bajo control. En cuanto terminó la llamada, me puse de pie. Eso fue todo, la gota que colmó el vaso, su deslumbrante arrogancia, su intento de usar el aniversario de mis padres como arma en mi contra, había borrado cualquier rastro de duda que pudiera tener. No lo lamentaban, estaban conspirando. Planeaban estar a mi lado en un evento familiar sagrado, sonriendo para las fotos mientras continuaban su relación a mis espaldas. Iban a convertir la celebración de la lealtad de mis padres en un escenario para su propio y repugnante teatro de mentiras. Me dirigí a mi escritorio y abrí el archivo maestro en mi portátil, el que decía Operación Caída. Abrí un nuevo mensaje de texto en mi teléfono desechable dirigido a Mark y Chloe. El mensaje era breve e inequívoco. Resumen de la misión. Mi casa. Y mi 9 en las horas de esta noche. Estén allí. Esto no es una solicitud. Pulsé enviar. Ya no había vuelta atrás. El tiempo de vigilancia y planificación había terminado. El tiempo de apaciguamiento y silencio había pasado ya. La fase de confrontación de la operación había comenzado oficialmente. A las 19 horas en punto, sonó el timbre. Mark entró con una máscara de arrogante seguridad en sí mismo. Seguía actuando como el marido ligeramente molesto, pero al final indulgente. Incluso intentó hacer una broma. «¿Qué pasa con la reunión secreta, sargento?», preguntó con una sonrisa burlona, intentando recuperar el control de la situación. No sonreí. Ni siquiera reaccioné. Simplemente señalé el sofá de cuero. «Siéntate». Mi tono, monótono y carente de calidez, le borró la sonrisa de suficiencia. Se sentó. Unos minutos después, volvió a sonar el timbre. Era Chloe, nerviosa, con la mirada recorriendo la habitación antes de posarse en Mark en una silenciosa súplica de ayuda. Él le dedicó una débil sonrisa tranquilizadora, pero no llegó a sus ojos. Había preparado el campo de batalla. La sala estaba ordenada, estéril e impersonal. En la mesa de centro había dispuesto 3 vasos bajos con 3 cubitos de hielo grandes cada uno, junto a una botella de bourbon. Mi portátil estaba abierto, con la pantalla apagada. El aire en la habitación estaba tan cargado de atención que parecía que se podía saborear. Permanecí de pie, vestida con un uniforme de combate militar impecable. Mi postura era perfecta para una plaza de armas. En esa sala no era ni esposa ni hermana, era la oficial al mando, no eran familia, eran subordinados convocados a una audiencia disciplinaria. Dejé que el silencio se prolongara un minuto entero, observándolos retorcerse antes de empezar. «Bienvenidos», dije con voz tranquila y mesurada, como si estuviera dando una sesión informativa en el Pentágono.
Ante el informe posterior sobre el fracaso sistemático de este matrimonio y nuestra relación familiar, sus rostros se desencajaron por la sorpresa. Chloe se quedó boquiabierta y la fachada de confianza de Mark se desmoronó en confusión. No les di tiempo a recuperarse. Tema: engaño y traición coordinados, continué, mirándolos a cada uno por turno. Cogí mi teléfono, que estaba conectado a un pequeño altavoz Bluetooth sobre la mesa. Le di al play. Los gemidos de mi hermana, pronunciando el nombre de mi marido, llenaron la habitación, amplificados e innegables. El rostro de Chloe palideció como un fantasma. Mark parecía haber recibido un golpe, boquiabierto, con la boca abierta, atónito e incrédulo. Tras 15 segundos del audio más demoledor, le di al play. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la propia grabación. «Prueba acústica», afirmé rotundamente. A continuación, giré la laptop hacia ellos. Pulsé la barra espaciadora y la pantalla se iluminó con la primera diapositiva de una presentación simple y brutal. Era una captura de pantalla de la factura de un hotel de Arlington por una Suite King para un fin de semana. Se suponía que Mark estaba en California. Haga clic en la siguiente diapositiva. Un mapa que señala la ubicación de un apartamento privado en Arlington, alquilado con un nombre falso, pero pagado con la tarjeta corporativa de Mark. Haga clic en la última diapositiva de esta sección. Una serie de fotografías nítidas de alta resolución de ambos, besándose apasionadamente en la acera frente al Capitolio de los Estados Unidos. Mark finalmente recuperó la voz, un sonido desesperado y estrangulado. «Heidi, espera, puedo explicarlo». Levanté una mano, un gesto que lo interrumpió al instante. Negativo. Se acabó el tiempo de las explicaciones. Chloe, como era previsible, se echó a llorar, el arma que había empuñado toda su vida. «Siempre lo has tenido todo», se lamentó, con la voz cargada de victimismo practicado. «La carrera, el respeto de papá. Nunca tuve nada. Solo quería ser feliz por una vez». Dirigí toda mi atención hacia ella, mi mirada fría y dura como el acero. «La felicidad», dije en voz baja y con furia contenida, «no se construye sobre los escombros de las vidas ajenas. Eso no es felicidad. Eso es parasitismo. Y tu tiempo como parásito se acabó». Presioné la barra espaciadora una última vez. Apareció una nueva diapositiva que mostraba la cadena de correos electrónicos incriminatorios, la que contenía la información filtrada del contrato. «Y aquí», dije, bajando la voz casi hasta un susurro, «es donde esta operación va más allá de la traición personal y se convierte en un asunto de seguridad nacional». Ambos palidecieron. Las lágrimas falsas en las mejillas de Chloe se secaron, reemplazadas por la pálida máscara del terror genuino. Este era el momento del que me había hablado mi instructor en la Escuela de Guerra Especial. No discutas con el enemigo. Preséntale la innegable realidad de su insostenible posición y luego observa cómo se derrumba. Me aparté del muro y comencé a caminar lentamente frente a ellos como un depredador que rodea a su presa acorralada. El informe ha concluido. Se ha emitido el veredicto. Las siguientes son sus órdenes directas. Me detuve y miré directamente a Mark. Primero, se han presentado los papeles del divorcio. Citan la cláusula de infidelidad en nuestro acuerdo prenupcial. Saldrás de este matrimonio sin nada. 2. Tienes 24 horas para desalojar este alojamiento militar. Tus efectos personales se empacarán y se enviarán a la dirección que elijas. Si no te has ido para las 19 horas de mañana, haré que la policía militar te escolte fuera de esta base. Entonces me volví hacia Chloe. 3. Se les prohíbe permanentemente el acceso a esta propiedad y a cualquier otra de mi propiedad. Si intentan contactarme o acercarse a mí, presentaré una orden de alejamiento. Y 4. Dije, mirando alternativamente sus rostros horrorizados. Mañana a las 8 horas de la mañana se entregará un paquete completo de inteligencia con detalles de sus actividades poco éticas y potencialmente ilegales a la junta directiva de cada uno de los patrocinadores corporativos de Chloe y al jefe de seguridad de la empresa de Mark. Entonces empezó la súplica,
un torrente patético y desesperado de «Heidi, por favor, no hagas esto, y estás destruyendo nuestras vidas». Pero ya no escuchaba. Ya me había ido. Si alguna vez has tenido ese momento en el que finalmente te pusiste de pie y dijiste basta, dale a me gusta para apoyarme. Y si creen que vale la pena luchar por la justicia, cueste lo que cueste, díganlo con una sola palabra: justicia. Caminé hasta la puerta principal y la sostuve abierta. Esto no es una negociación, dije, con la voz tan firme como una sentencia de muerte. Estas son las consecuencias. Su misión era proteger a esta familia. Ambos fracasaron estrepitosamente. El informe ha terminado. Retirados. Después de que Mark y Chloe salieron corriendo de mi casa con el rostro destrozado por el terror, no me quedé a saborear la victoria. La casa ya no era un hogar, era un objetivo despejado, un campo de batalla asegurado. Quedarme allí se sentía mal. Necesitaba un nuevo puesto de mando, un lugar neutral para ejecutar la siguiente fase de la operación. Conduje los 20 minutos hasta Southern Pines, el encantador pueblo vecino a Fort Bragg, conocido por sus campos de golf y su tranquilo ambiente de adinerados. Encontré lo que buscaba, un bar con paredes de madera y poca luz, conocido como refugio de militares retirados y veteranos. Era el tipo de lugar donde una mujer podía sentarse sola en un rincón sin que nadie la molestara. Pedí una copa de Macallan 18, una elección deliberada, un reconocimiento silencioso de que era un momento importante, y abrí mi portátil cifrado. Los suaves sonidos de un trío de blues en vivo tocando en un rincón proporcionaban el ambiente perfecto para el trabajo que se avecinaba. La fase del juicio había terminado. Ahora era el momento de la sentencia. Ya no había rabia ni dolor, solo una concentración fría y clara. No había vacilación ni piedad. Solo existía la misión. Mi estrategia se basaba en un principio fundamental de la guerra de información que había aprendido años atrás. No se atacan las fortalezas del enemigo, se ataca su centro de gravedad. Para Mark, toda su carrera, toda su identidad se basó en su autorización de seguridad de alto secreto. Para Chloe, su imperio cuidadosamente organizado se construyó con el respaldo financiero de sus patrocinadores. Esos eran mis objetivos. Objetivo número 1. Mark. Su autorización de seguridad era su salvavidas. Busqué la información de contacto del coronel Miller, retirado del ejército de I. Era el oficial de seguridad de las instalaciones, el FSO, en la empresa contratista de defensa de Mark. Y lo que es más importante, era un viejo amigo de mi padre, un hombre de una generación que consideraba el honor una moneda innegociable. Salí al fresco aire de la noche para llamar. Contestó al segundo timbre. «Heidi, hija, ha pasado demasiado tiempo», dijo con una voz cálida y familiar. Mi voz, en cambio, era pura formalidad, fría, profesional y precisa. «Coronel, le pido disculpas por la llamada tardía. Le informo de un importante problema de seguridad relacionado con uno de sus empleados, Mark. No usé su apellido. No tenía por qué hacerlo. Y, desde luego, no mencioné que era mi marido. Esto no fue una disputa doméstica. Fue un informe de seguridad. Expuse los hechos de forma tranquila y concisa. El empleado en cuestión falsificó vales federales de viaje para viajes personales, mantuvo una relación inapropiada y no declarada con un subcontratista y, lo más crítico, posiblemente comprometió información confidencial del contrato mediante una transferencia electrónica no autorizada. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Podía percibir sus años de experiencia como comandante en ese silencio. Estaba procesando, analizando, conectando puntos. Cuando finalmente habló, la calidez había desaparecido de su voz, reemplazada por un tono de acero frío. «Sargento», dijo. El título formal era un claro reconocimiento de que ahora se trataba de un asunto oficial. «Gracias por informarme de esto. Considere el asunto resuelto. Salude a su padre de mi parte». La comunicación se cortó. Eso fue todo.
No hacían falta más preguntas. Tenía toda la información necesaria para iniciar una revisión de seguridad inmediata. Supe con absoluta certeza que, a partir de ese momento, el acceso de Mark a cualquier material clasificado quedaba suspendido. Su autorización de seguridad, la base de toda su vida profesional, acababa de congelarse indefinidamente. La primera ficha de dominó había caído. El segundo paquete de Target. Chloe, su esposa militar y marca influyente, era su centro de gravedad, un frágil imperio construido sobre una mentira. Regresé a mi puesto y abrí el archivo de inteligencia que había creado sobre ella. El mayor de sus patrocinadores era un importante banco nacional que se enorgullecía de sus estrechos vínculos con la comunidad militar. Tenía línea directa con su vicepresidenta de Relaciones Públicas, una mujer perspicaz llamada Susan Henderson, a quien había conocido en un evento benéfico de la base. Llamé. Señora Henderson, le presento a la sargento de primera clase, Heidi Davies. Comencé con voz educada pero firme. Me dirijo a usted hoy en mi calidad de soldado en servicio activo y hermana de Chloe. Es mi desafortunado deber informarle que la imagen pública que ha cultivado para su marca se opone directa y fraudulentamente a su conducta personal, que ha contribuido decisivamente a la destrucción de una familia militar. Mientras hablaba, le envié un correo electrónico protegido con contraseña. Acabo de enviarle un archivo con pruebas irrefutables que respaldan esta afirmación, añadí. Creo que será de gran interés para el Comité de Integridad de su marca. La respuesta fue rápida y tal como esperaba. Se produjo un silencio de asombro, seguido del tono frío y calculador de control de daños corporativo. Sargento Davies, dijo, con voz ahora aguda y concentrada. Estamos profundamente preocupados por esta información. Nuestra marca tiene una política de tolerancia cero para este tipo de comportamiento. Gracias por informarnos. El contrato se rescindirá con efecto inmediato. Repetí el proceso 2 veces más con sus otros patrocinadores clave, una empresa de ropa de estilo de vida y un servicio de entrega de kits de comida. Cada llamada fue un golpe preciso. Las fichas de dominó caían en rápida sucesión. Objetivo final: tierra arrasada. El último paso era asegurar que no hubiera recuperación ni vuelta atrás para ninguno de los dos. Abrí un cliente de correo electrónico anónimo y seguro. Mi objetivo era un periodista que conocía por su reputación, un incansable reportero de investigación de un importante periódico nacional, especializado en detectar la corrupción en la industria de defensa. El correo electrónico que redacté fue una obra maestra de brevedad e implicación. Asunto: el cuerpo de una denuncia. Empecé a investigar los informes de gastos de los altos ejecutivos de la empresa de Mark y sus relaciones con subcontratistas, en concreto con aquellos del sector de influencia. Hay un gran escándalo ahí esperando a ser descubierto. No incluí nombres, no incluí pruebas, simplemente sembré la semilla. Conocía la reputación de este reportero. Era un sabueso. Seguiría la pista. Este solo correo electrónico haría más que el despido de Mark. Crearía una nube de sospecha sobre toda la empresa, volviendo a Mark radiactivo. Lo pondrían en la lista negra, sin posibilidad de empleo en la industria en la que había construido su vida desde siempre. Le di a enviar y cerré la laptop. Tomé mi vaso y apuré el último bourbon, suave y ahumado. El trío de blues tocaba una melodía grave y triste. Era la banda sonora perfecta. La sentencia había terminado. La fase de ejecución de la operación había terminado. Solo quedaba observar las consecuencias. A la mañana siguiente, a las 8 Manoles, estaba en mi escritorio en Fort Bragg revisando los planes de clase para una próxima clase. El mundo exterior estaba tranquilo, ordenado y felizmente ajeno a la demolición sincronizada que había puesto en marcha menos de 12 horas antes de disparar los misiles. Ahora simplemente estaría atento a los informes de impactos directos. El primer informe de impacto llegó a través de un mensaje de texto de un excompañero que ahora trabajaba en la empresa de Mark. Decía:
Se desató un infierno aquí. No te vas a creer lo que está pasando con Mark. En ese preciso momento, a las 8:30 am, Mark caminaba por el vestíbulo de su edificio de oficinas, intentando proyectar un aura de normalidad. Tenía un café con leche en una mano y asentía a sus colegas, la viva imagen de un hombre al mando. Acababa de recibir un correo electrónico convocándolo a una reunión urgente con el coronel Miller y Recursos Humanos, pero probablemente asumió que era un procedimiento corporativo estándar, aunque molesto. Entró en la sala de conferencias y palideció. El coronel Miller estaba allí, con expresión sombría. El jefe de Recursos Humanos también estaba allí, negándose a hacer contacto visual. Y sentados a la mesa de caoba pulida, había otros 2 hombres con trajes oscuros y conservadores que gritaban «Gobierno federal». No hubo cortesías. El coronel Miller ni siquiera le ofreció asiento. «Mark», dijo con voz monótona, «son investigadores de la Agencia de Contrainteligencia y Seguridad de la Defensa. Tienen algunas preguntas para usted sobre sus gastos de viaje y sus relaciones con los contratistas». Como si estuviera en una llamada, el teléfono de Mark vibró en su bolsillo. Era una alerta de fraude de su banco. «Le aviso que su cuenta conjunta ha sido congelada en espera de revisión». Intentó silenciarlo con torpeza, mientras una gota de sudor le corría por la sien. Mientras los investigadores comenzaban su interrogatorio, un guardia de seguridad uniformado entró en la sala y colocó una caja de cartón sobre la mesa. Un segundo guardia desactivó silenciosamente la credencial de seguridad de Mark desde una terminal remota. 15 minutos después, el hombre que había entrado como un respetado alto ejecutivo fue escoltado fuera del edificio como un delincuente común, cargando el patético contenido de su escritorio en una caja bajo las escaleras, conmocionadas y curiosas, de todos con quienes había trabajado. Una carrera de 15 años se desvaneció en 15 minutos. Mientras el mundo de Mark se derrumbaba en Carolina del Norte, la onda expansiva impactó Arlington, Virginia. Chloe acababa de despertar en su elegante y caro apartamento, probablemente revisando su teléfono para ver las métricas de interacción matutina, pero en lugar de comentarios y me gusta aduladores, se encontró con una tormenta digital. El primer correo electrónico era de su mayor patrocinador, el Banco Militar. El asunto era frío y directo: rescisión inmediata del contrato. El cuerpo del correo era aún más brutal, alegaba una violación de la cláusula de moralidad y exigía el reembolso inmediato de su último anticipo trimestral. Antes de que pudiera procesarlo, llegó otro correo. Luego otro, la marca de ropa y la empresa de kits de comida, todos rescindiendo sus contratos con efecto inmediato. Sus socios, fotógrafos y administradores de redes sociales que la ayudaron a construir su fachada, la inundaban de mensajes de texto llenos de pánico, exigiéndole saber qué estaba pasando. Corrió a abrir su página de Instagram, el santuario cuidadosamente seleccionado para su vida ficticia, como la esposa militar perfecta. Era una zona de guerra. Las secciones de comentarios de sus últimas publicaciones, antes llenas de emojis de corazón y elogios, ahora eran un torrente de acusaciones y repugnancia. Las noticias corren a toda velocidad en la unida comunidad militar en línea. Los rumores ya circulaban y sus seguidores, los mismos sobre los que había construido su imperio, se volvían contra ella a una velocidad vertiginosa. Su reino digital se derrumbaba en tiempo real. De vuelta en mi tranquila oficina en Fort Bragg, vibró mi teléfono. Era una llamada de Chloe. Dejé que saltara el buzón de voz. Unos segundos después, apareció la notificación de un nuevo mensaje. Dejé el teléfono sobre el escritorio, encendí el altavoz y continué trabajando mientras su voz, estridente e irreconocible, llenaba la habitación. La dulce y mordaz chica había desaparecido. En su lugar había una desconocida histérica y presa del pánico. «Heidi, ¿qué hiciste?», gritó, con la voz entrecortada por los sollozos. «Me están demandando. Mis patrocinadores me están abandonando. Estoy arruinada.
No puedes hacerme esto. Soy tu hermana. Por favor, Heidi, llámalos. Diles que todo fue un malentendido. Te lo ruego. Escuché todo el mensaje con el rostro completamente impasible. Cuando por fin cesó su desesperado súplica, contesté el teléfono. Mi pulgar se posó sobre la pantalla un segundo antes de pulsar un solo botón. Borrar. Sin dudarlo, sin arrepentimiento. En mi opinión, la persona de esa grabación ya no existía. Al mediodía, el último misil dio en el blanco. El artículo de mi contacto periodístico se publicó en un prestigioso sitio web de noticias de defensa. Era una obra maestra de destrucción profesional. No mencionaba a Mark por su nombre, por supuesto, pero no hacía falta. Describía con minucioso detalle una investigación interna en curso sobre un alto ejecutivo de una importante contratista de defensa con sede en Carolina del Norte por malversación de fondos corporativos y graves violaciones de seguridad. En el pequeño y aislado mundo de la industria de defensa, los detalles eran lo suficientemente específicos como para que todos supieran exactamente de quién y de qué trataba el artículo. Mark no solo fue despedido, sino que ahora estaba públicamente deshonrado y en la lista negra. La puerta a su mundo entero acababa de cerrarse de golpe, con cerrojo y soldadura. En menos de 24 horas, las vidas que habían construido sobre mentiras y traiciones habían sido sistemática y completamente desmanteladas. Sus carreras, sus finanzas, sus reputaciones, todo reducido a cenizas. La misión fue un éxito. El campo de batalla estaba despejado. En los días posteriores a la detonación, reinó un silencio extraño y denso. Los frenéticos mensajes de voz de Chloe cesaron. Los furiosos mensajes acusatorios de Mark cesaron, simplemente se habían desvanecido, absorbidos por las consecuencias que habían generado. La guerra había terminado, el campo de batalla estaba en silencio, pero no sentí la euforia de la victoria que esperaba. En cambio, sentí un profundo agotamiento, profundo en el alma. No era físico. Era un cansancio espiritual, el que viene después de una campaña larga y brutal. Había ganado. Pero el precio de la victoria fue parte de mi propio pasado, parte de mi propia identidad, que ahora estaba muerta y enterrada. Me encontraba vagando por las habitaciones de mi casa, una casa que ahora era completamente mía. Pasaba la mano por el brazo del sofá donde solía sentarse Mark, o miraba el espacio vacío en la pared donde colgaba un retrato familiar. Los objetos eran los mismos, pero estaban vacíos, desprovistos de significado. Ya no evocaban recuerdos, solo un dolor sordo y vacío. Eran solo cosas: madera, tela y cristal. Los fantasmas se habían despertado, pero se habían llevado consigo la historia de la casa, dejando atrás un museo estéril y silencioso de una vida que ya no era la mía. Entonces, una tranquila tarde de sábado, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba una foto de mi padre, de pie, orgulloso, con su uniforme de gala. Sabía que esta llamada estaba a punto de llegar. Era el último e inevitable encuentro de esta guerra. Lo dejé sonar 3 veces, respiré hondo y contesté. Heidi. La voz de mi padre era severa, grave, con una desaprobación formal que conocía de sobra. Tu madre me lo contó todo. No puedo creerlo. Esperé. Contuve la respiración, esperando las palabras que había anhelado toda mi vida. Una palabra de consuelo, un reconocimiento de mi dolor, que finalmente dijera: estoy orgulloso de ti por defenderte, pero nunca llegó. Sé que estás herida, Heidi, continuó, con un tono que pasó de la ira a una especie de sermón cansado. Pero ella sigue siendo tu hermana. La sangre es sangre. La familia se trata de perdón. Has ido demasiado lejos. Estás destrozando a esta familia. Tu madre lleva días llorando. Cada palabra era un cristal que se astillaba en una herida abierta. El mismo patrón desgarrador que se repetía una última vez. Incluso ahora, después de todo lo que había soportado, después del robo flagrante y la humillación pública, seguía siendo yo el culpable.
Yo seguía siendo la fuerte, la que debía absorber el dolor, perdonar lo imperdonable, mantener unida a la familia incluso mientras me envenenaba. Él no veía a una hija traicionada. Veía a un soldado que había roto filas, a un subordinado que había desobedecido la regla no escrita de que la felicidad de Chloe siempre era el objetivo principal. Lo escuché con paciencia, sin interrumpirlo ni una sola vez. Dejé que dijera todo lo que necesitaba decir. Cuando por fin terminó, un silencio denso se cernió entre nosotros. Fue en ese silencio que recordé una cita que había encontrado en una conferencia de B.N.A. Brown en línea. Decía: «Lo claro es amable, lo confuso es cruel. Era hora de ser amable conmigo misma». «Papá», dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila, firme y sin el tono suplicante que había usado con él toda mi vida. He pasado toda mi vida siendo la fuerte de esta familia. He dedicado mi vida a dar cabida a los sentimientos de Chloe mientras ignoraba los míos. He cumplido con mi deber como hija y hermana una y otra vez. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, creando espacio para lo que debía venir después. Ahora tengo un nuevo deber, un deber primordial, y es mi deber conmigo misma. Respiré de nuevo. Sentí el aire más limpio y puro que jamás había respirado. Los perdono. Los perdono por ser débiles, egoístas y crueles. Perdono a Mark por ser un cobarde y perdono a Chloe por ser una parásita. Pero perdonar no significa reconciliación, no significa que les permitiré volver a mi vida para lastimarme. El perdón es para mí, es dejar atrás el peso de mi ira para finalmente poder seguir adelante. Perdono, pero no olvido. El límite está trazado. Adiós, papá. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. No le di oportunidad de discutir, de sermonear, de hacerme sentir más culpable. La conversación había terminado. La relación, tal como había sido, había terminado. Después de colgar, no lloré. Sentí una extraña y serena sensación de paz que me invadía. Me había quitado el último peso de encima, la agotadora lucha de toda la vida por su aprobación, su reconocimiento, su amor. Por fin había terminado. Me había liberado del peso de sus expectativas. Me había liberado. Entré en mi estudio y me senté en mi escritorio, el centro de mando de mi guerra personal. Abrí la carpeta principal de mi portátil por última vez. Operación Caída. Dentro estaban todas las armas que había reunido, el archivo de audio, las fotografías, los estados financieros, los correos electrónicos, todo mi arsenal. Con mano firme, arrastré toda la carpeta al icono de la papelera de mi escritorio. Luego moví el cursor sobre el icono, a la derecha, y seleccioné «Vaciar papelera». Apareció una pequeña ventana de confirmación. «¿Seguro que quieres eliminar estos elementos definitivamente?» Un último clic decisivo y todo desapareció. La guerra había terminado definitivamente. No porque el enemigo hubiera sido destruido, sino porque finalmente había decidido abandonar el campo de batalla. Había elegido mi propia paz. Un año después, el cielo de Montana luce un azul perfecto e imposible. Estoy sentado en el porche de una pequeña cabaña de madera alquilada, saboreando una taza de café caliente. Frente a mí, las majestuosas montañas Absaroka se alzan en el horizonte. Su cima aún está cubierta de nieve, incluso a finales de verano. Este es el mismo lugar para el que eran esos 2 billetes de avión, el viaje que había planeado para celebrar un ascenso y un futuro que resultó ser una mentira. Pero sentado aquí solo, no me siento solo. Me siento completo. El aire es fresco y limpio, impregnado del aroma a pino y tierra húmeda. Hay un silencio profundo aquí, no el silencio pesado y opresivo de mi antigua casa, sino la quietud viva y vibrante de la naturaleza. Es el sonido de la libertad absoluta. La vida ha cambiado de maneras que jamás podría haber predicho. Mi rol como instructor en la Escuela de Guerra Especial ha sido más gratificante de lo que jamás imaginé. Pero mi mayor logro del año pasado no fue reconocido con una mención formal ni una placa en la pared.
Ocurrió un jueves por la noche, en un rincón tranquilo de una cafetería cerca de la base, cerca de Fort Bragg. Empezó de forma natural. Una joven sargento de otra unidad se me acercó después de un ejercicio de entrenamiento para pedirme consejos sobre cómo tratar con un superior condescendiente. Quedé con ella para tomar un café. La siguiente vez, trajo a una amiga. Pronto tuve una pequeña reunión informal de jóvenes militares que se reunían conmigo cada semana. Nunca hablábamos de tácticas ni de armas. Hablábamos de la vida. Hablábamos de lo que significa ser una mujer fuerte en un mundo aún dominado por hombres. Hablábamos de lidiar con los prejuicios, de equilibrar las inmensas exigencias del deber con la vida personal, y de la abrumadora presión de ser siempre más dura, más fuerte y mejor que los demás, solo para ser consideradas iguales. Nunca les conté toda la historia de la Operación Caída. No tenía por qué hacerlo. Simplemente compartí las lecciones. Hablé de la importancia vital de establecer límites, de definir tu propio valor y de comprender que tu valor no lo determina la opinión de nadie más, ni la de tus jefes, ni la de tus parejas, ni mucho menos la de tus familias. Aprendí una cita de la gran Maya Angelou que se convirtió en mi principio rector. Lo que me sucede puede cambiarme, pero me negué a que me redujera. Mi propio trauma, la herida más profunda de mi vida, no había sido un golpe fatal. Se había transformado en un faro para ayudar a otras mujeres a navegar sus propias aguas traicioneras, que se convirtieron en mi verdadero legado. Hace unas semanas, mientras revisaba mi teléfono, vi una publicación en redes sociales de una vieja conocida en común. Era una foto espontánea de Chloe. Estaba trabajando tras el mostrador de un restaurante de mala muerte en un pueblito olvidado del Medio Oeste. Parecía mayor de lo que era, con una tensión permanente de cansancio en el rostro. El pie de foto mencionaba que se rumoreaba que ella y Mark solo habían durado unos meses en la carretera y que su desesperación compartida pronto se convirtió en una amarga culpa mutua por su espectacular caída. Observé la foto un buen rato, buscando alguna emoción en mi interior. Triunfo. Compasión. Venganza. No sentí nada. Era como ver la foto de un desconocido de una vida que nunca había vivido. La ira, el dolor, la traición, todo había desaparecido, borrado por el tiempo y la distancia, y por una decisión deliberada de dejarlo ir. Solo eran fantasmas de otro mundo. Cerré la aplicación, respiré hondo el aire fresco de la montaña y los dejé desvanecer. El crujido de neumáticos en el camino de grava me saca de mis pensamientos. Una camioneta polvorienta se detiene y un hombre se baja. Es un ex-SEAL de la Marina que conocí durante un ejercicio de entrenamiento conjunto hace unos meses. Lleva 2 cañas de pescar en la mano y tiene una sonrisa amplia y relajada que parece armonizar a la perfección con el cielo que nos rodea. No hablamos del pasado. No hablamos de guerras pasadas ni de viejas heridas. Hablamos del futuro, del sendero de montaña que planeamos recorrer mañana y de la trucha degollada que esperamos pescar en el río Yellowstone esta tarde. Más tarde, mientras el sol empieza a ocultarse tras las montañas, tiñendo las cimas de intensos tonos naranja y morado, nos sentamos en el porche, cada uno con una cerveza fría en la mano. Levanto mi botella, con el vaso frío contra la palma de mi mano. No brindo por la venganza, no celebro una victoria sobre mis enemigos, brindo por mi propio renacimiento, por una vida que defino bajo mis propios términos, una vida construida no sobre las expectativas de los demás, sino sobre mis propios cimientos de honor, resiliencia y una sólida base. La misión final está completa y estoy listo para lo que venga. Y ahí estoy hoy, bajo este inmenso cielo de Montana. Mi guerra terminó, no porque haya destruido a mis enemigos, sino porque elegí construir mi propia paz. Tu historia es diferente, la gente, los lugares, el dolor. Pero la batalla por recuperar tu vida es una que todos entendemos. Si mi viaje ha significado algo para ti, por favor, dale a me gusta,
para mostrar tu apoyo. Suscríbete para conocer más historias de resiliencia y unirte a una comunidad que sabe lo que significa mantenerse firme. Por último, comparte con el mundo que estás escribiendo tu propio final. En los comentarios escribe 2 palabras: mi capítulo.